Perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Espero que la estén pasando bien estos días y aquí con la esperanza de que pronto podamos volver a la presencialidad y retomar el laboratorio, que es la parte del curso que ha quedado un poco de lado. Como siempre, por favor, me interrumpen en cualquier momento para hacer cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan a bien, ya sea por el chat o ojalá que sea a través del micrófono, me interrumpen sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Hoy tenemos dos clases. Van a tener primero una clase conmigo que corresponde al género Hemófilos y posteriormente, como a las 4:15, van a tener una clase con Norma. ¿Ok? Y vean que ya, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, me pareció oír una pregunta, pero si no tenemos ninguna pregunta, vamos a proseguir. Vean que ya estamos entrando a ver una serie de bacterias que ya tienen un carácter mucho más fastidioso de lo que hemos visto previamente. Yo creo, si no me equivoco, hasta este punto, el género o el grupo bacteriano más fastidioso que hemos visto hasta este momento corresponde a bacterias del género Streptococcus. Y recordemos que los Streptococcus, si bien crecen de una manera aceptable en un agar sangre, requieren de condiciones de capnofilia y precisamente requieren un medio enriquecido como el agar sangre para que crezcan. No vamos a tener un crecimiento de un Streptococcus en un medio que no esté enriquecido con sangre y mucho menos en un medio que sea selectivo y diferencial. Sin embargo, en el caso de hemófilos ya entramos en un grupo que es todavía más complicado para crecer y trabajar en el laboratorio, lo cual no quiere decir que sea un género que no es de importancia clínica. Vamos a volver a compartir acá porque a veces se congela. Les decía que a pesar de la naturaleza fastidiosa que tienen, si este en particular es un género que tiene un impacto clínico bastante importante desde el punto de vista cuantitativo, porque representa un porcentaje importante de los bacilos gram negativos que ustedes se van a encontrar cuando ya salgan a ejercer en clínicas o en hospitales, incluso en laboratorios privados. Si ustedes ven este panorama, que es un panorama general que se pueden encontrar en este tipo de establecimientos, y hacen una cuantificación global del porcentaje de bacilos gram negativos aislados en el departamento de bacteriología de una clínica o un hospital, van a ver que, por ejemplo, la vasta mayoría, un 63% en este caso en particular, digamos, 2/3 partes, va a corresponder a bacilos gram negativos del grupo de las enterobacterias, que van a ser por mucho los más frecuentemente aislados. Por otro lado, una quinta parte va a corresponder a bacilos gram negativos del grupo de los no fermentadores. Y ahí vamos a tener bacterias como Pseudomonas, como Acinetobacter, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vean que en esos dos grupos se va una gran cantidad de las bacterias de los bacilos gram negativos que ustedes se van a encontrar en el laboratorio. Cuando nos vamos al grupo de los bacilos gram negativos fastidiosos, y ahí vamos a tener al género Hemófilos, vean que solo un género, en este caso Hemófilos, va a representar la 10ª parte de todos los bacilos gram negativos que ustedes se van a encontrar en el laboratorio. Entonces, cuando ustedes sopesan eso en el impacto clínico, tienen que ponderar adecuadamente de que se trata, en efecto, de un género que tiene un impacto clínico bastante importante. Vamos a ver más adelante en la clase que afortunadamente existió un avance muy importante con el advenimiento de la vacuna contra una parte de los hemófilos, pero sin embargo siguen representando un porcentaje importante de los bacilos gram negativos que ustedes se van a encontrar. Entonces, primer mensaje que tienen que llevarse es un género de bacterias fastidiosas y ya vamos a ver por qué son fastidiosas. Cuesta encontrarlas en laboratorio, cuesta trabajarlas, pero no porque no estén presentes. Sí están presentes y tienen un impacto clínico bastante importante. ¿Ok? Entonces vamos a analizar primero el origen del nombre del género.
Hemófilos. ¿Qué significa hemófilos? Hemófilos se deriva de dos palabras. Hemo, que quiere decir sangre, y filus, que quiere decir afinidad, tropismo. Entonces, vean que tenemos una bacteria cuyo nombre, ya el nombre del género, ya nos indica que es una bacteria que tiene un tropismo, que tiene una afinidad por la sangre. Y ya esto nos va representando en buena medida el carácter fastidioso que tiene esta bacteria. Precisamente es una bacteria que va a tener esta afinidad por la sangre porque requiere de factores presentes en la sangre, el factor 5 y el factor 10, y esos factores son totalmente requeridos desde una perspectiva metabólica por la bacteria para poder crecer. ¿Okay? Entonces vean que el nombre va ligado de una manera muy estrecha al carácter fastidioso que tiene este género bacteriano. Muy bien, algunas características antes de ahondar un poco en lo que es el factor 5 y el factor 10, algunas características microscópicas de estas bacterias. Bueno, primero que nada son gram negativos, como vimos al principio de la clase, y tienen una morfología coco-bacilar, o sea, son bacilitos muy pequeños o cocos ligeramente alargados, como ustedes lo quieran ver. Sin embargo, presentan pleomorfismo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces, sobre todo en cierto tipo de muestras, ustedes se lo pueden encontrar como unos filamentos muy largos. Y eso es una característica recurrente que se puede encontrar en ciertos grupos bacterianos, en los cuales, si bien desde una perspectiva académica vemos que tienen una morfología microscópica en particular, en ciertas condiciones esa morfología microscópica puede variar. Y en el caso de hemófilos, y la especie más importante del género, que es Haemophilus influenza, vamos a ver que esa morfología puede sufrir un cambio muy drástico cuando vamos a analizar un examen directo a partir de líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver que es una bacteria que tiene la habilidad de producir infecciones a nivel de sistema nervioso central, y cuando tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo, la depositamos en una lámina de vidrio para hacer una tinción y la observamos, es posible que en lugar de encontrar cocobacilos muy pequeñitos, gram negativos, lo encontremos como filamentos largos. Y esto tiene un impacto enorme, no solo para la identificación presuntiva de la bacteria, sino por el hecho de que en el momento que ustedes observen este tipo de bacterias a partir de este tipo de morfología, a partir de una tinción, de un examen directo de un líquido cefalorraquídeo, esto es un reporte obligatorio de inmediato para el médico tratante. Entonces, tienen que tener clara la noción de que se puede encontrar esa variación en la morfología microscópica. Si uno simplemente se queda en la descripción académica de que son cocobacilos, cuando uno ve esos filamentos largos, jamás va a pensar de que se puede tratar de un hemófilo. Entonces, son apuntes que se pueden ir llevando. Como les mencioné anteriormente, son bacterias que tienen un carácter fastidioso, o sea que requieren nutrientes adicionales a los que normalmente le añadimos a un medio cultivo para que puedan crecer de una manera lo suficientemente abundante para que podamos proceder a una identificación en el laboratorio. También es muy importante este hecho, que son bacterias que están extremadamente adaptadas al tracto respiratorio humano y de animales, el tracto respiratorio de animales mamíferos. Y esto tiene un elemento fundamental porque si ustedes piensan en la cavidad, en la orofaringe, y ustedes toman un hisopado de la orofaringe y lo rayan en los medios que le provean a la bacteria el sustrato nutricional necesario para que la bacteria se multiplique, se van a dar cuenta que hasta una cantidad tan alta como un 10% de las bacterias que se van a encontrar ahí pueden precisamente pertenecer al género Haemophilus. Entonces, primer elemento fundamental, que son bacterias de la orofaringe. Segundo elemento fundamental, que como son bacterias de la orofaringe, muchas veces, en la gran mayoría de los casos, las infecciones derivadas o producidas más bien por Haemophilus influenza, que es, como les digo, la principal especie del género, van a ser infecciones de origen endógeno,
Y este es un término que ya habíamos visto en clases previas, creo que en la clase de patogénesis bacteriana, que quiere decir que muchas veces nuestra misma flora normal es el reservorio para bacterias que eventualmente se van a convertir en patógenos. Entonces, muchas veces nosotros estamos acarreando las bacterias que nos van a producir enfermedad. Y esto aplica de una forma muy fuerte para el caso de Haemophilus influenza. Una pregunta, a ratos me sale que la conexión a internet es inestable. ¿Están oyendo bien? Aquí tengo un mensaje, vamos a ver qué dicen. Profe, se está cortando mucho. Qué tirada, qué tirada. Y estoy en la universidad, que es donde deberíamos tener la mejor señal. Qué vergüenza con ustedes. Ahora, ¿cómo me oyen? Ya no tengo la señal, vamos a ver. Sí, profe, se escucha bien. ¿Se sigue cortando mucho? En No, este profe, momento, yo lo veo mejor. como por rápidos, profe. A veces está bien y de pronto otro se corta. Ok, ok. Bueno, voy a tratar de avanzar porque en este momento pues no tengo mucho margen de irme fuera del campus, ¿verdad? En todo caso, la clase está quedando grabada. Yo se las comparto lo antes posible. Y si hay algún concepto que no oigan, entonces me hacen una acotación y yo lo reitero. ¿Ok? Voy a tratar de hablar despacio y pues tenemos que lidiar un poco con esta eventualidad, ¿verdad? Mis disculpas. Ok. Entonces, les decía que tenemos que tener claro que se trata de infecciones de origen endógeno en su vasta mayoría. Nosotros acarreamos las bacterias que por algún tipo de diseminación nos van a producir enfermedad en alguna localización anatómica. ¿Ok? Algunas características microscópicas y fisiológicas y fenotípicas de la bacteria, como el hecho de que es una bacteria no móvil, es un anaerobio facultativo, entonces es una bacteria que va a crecer en diferentes condiciones atmosféricas y características que también podemos utilizar en los esquemas de identificación, como el hecho de producir nitritos, el hecho de ser oxidasa positivo y el hecho de ser catalasa positivo. Ojalá tengamos la oportunidad de trabajar bacterias de este género en el laboratorio. Muy bien. Entonces, vean, esto es muy importante, vean que la bacteria se llama Haemophilus porque requiere factores que están presentes en la sangre para poder crecer. De ahí deriva el nombre del género bacteriano. Sin embargo, vean la paradoja. Si usted toma una placa de agar sangre y raya un cultivo de Haemophilus y lo incuba 48 horas o 72 horas o 96 horas, no va a obtener ningún tipo de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una bacteria que recibe su nombre porque requiere dos factores, el factor 5 y el factor 10 que están en la sangre. Pero resulta que lo tratamos de crecer en un agar sangre y no nos crece. Sin embargo, vean lo que sucede en este experimento en particular. Usted nuevamente toma un agar sangre, raya la bacteria de Haemophilus en una dirección y le realiza una estría con otra bacteria de amplio crecimiento, como Staphylococcus aureus, que la tenemos acá, y vamos a ver un fenómeno que se reporta muy característico en agar sangre para Haemophilus, que es el fenómeno de satelitismo. Entonces vean que la bacteria está rayada en toda la superficie del agar, pero vamos a tener un crecimiento de microcolonias alrededor o en la cercanía de la estría de Staphylococcus aureus que está creciendo. Entonces, no sé si lo aprecian acá. Aquí tenemos las microcolonias de Haemophilus influenza que están creciendo alrededor de Staphylococcus aureus. Y conforme nos alejamos de Staphylococcus aureus, nos vamos a dejar de encontrar esas microcolonias.
Lo podemos ver en esta fotografía, aquí también. Tenemos la colonia principal, que puede ser un estafilococcus o podría ser una cándida, por ejemplo, y tenemos las microcolonias de Haemophilus influenza que están creciendo alrededor. Este fenómeno se llama satelitismo y es una curiosidad microscópica, microbiológica, ¿verdad? Es muy bonito verlo en el laboratorio, pero también tiene una utilidad práctica y diagnóstica en la clínica diaria. ¿Por qué? Porque algunas de las muestras a partir de las cuales vamos a buscar Haemophilus influenza van a ser muestras, por ejemplo, de origen respiratorio. Entonces, si usted procesa una muestra de origen respiratorio, un esputo, por ejemplo, que viene con flora normal asociada, usted lo raya en un agar sangre y usted tiene que desarrollar el ojo, la visión, para ver las colonias principales y evaluar con mucho detenimiento a ver si se encuentran colonias, microcolonias satélites alrededor de esas colonias principales. La presencia de ese fenómeno de satelitismo a partir de una muestra clínica, por ejemplo, de una muestra respiratoria, es muy sugestiva de que estamos ante la presencia de una bacteria del género y particularmente de la principal especie del género, que es Haemophilus influenza. ¿Ok? ¿Por qué es que, ya desde una perspectiva fisiológica y metabólica, por qué es que se presenta el fenómeno de satelitismo? Bueno, resulta que esta bacteria, como les mencioné anteriormente, es una bacteria que toma de la sangre dos factores que requiere para crecer. Uno se llama el factor X, que corresponde a hemina o hematina, y el otro se llama factor 5, que corresponde a nicotinamida adenina dinucleótida, o una molécula que ustedes conocen de cursos previos como bioquímica, con las siglas de NAD o NADH. Entonces, reitero, la bacteria requiere de dos factores que están presentes en la sangre, el factor 10 y el factor 5. Ahora, si los dos factores se encuentran en la sangre, uno se pregunta, ¿por qué si yo rayo la bacteria en una sangre no me va a crecer? Y solo me va a crecer en condiciones en las que tengo en la cercanía una bacteria como Staphylococcus aureus. Bueno, resulta que mientras el factor 10 se encuentra disponible en sangre intacta que no ha sido procesada ni hemolizada, el factor 5 se va a encontrar secuestrado en el interior de los eritrocitos. Vean y recuerden que en el agar sangre el eritrocito se encuentra totalmente intacto. Entonces, a pesar de que el factor 5 está presente en el agar sangre, está secuestrado. Y si por alguna razón uno que otro eritrocito se rompe y se libera un poco de factor 5, adicionalmente en el plasma vamos a tener enzimas que son NAD-asas que se encargan de cortar el factor 5. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un agar sangre? En el agar sangre, cuando rayamos la bacteria, tienen a disposición el factor 10, pero el factor 5 se encuentra secuestrado. Cuando realizamos el cultivo por estría del Staphylococcus aureus, esta bacteria lo que hace es que crece, libera el factor 5 y entonces en las cercanías del Staphylococcus aureus, el hemófilos va a encontrar todo lo que necesita para crecer, el factor 5 y el factor 10, y vamos a tener el fenómeno de satelitismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos solventar este secuestro del factor 5 en el agar sangre de manera que generemos un medio en el cual la bacteria crezca sin la necesidad, sin la ayuda de otra bacteria adicional? Esto se logra con el medio que ustedes ya conocen y que se llama el agar chocolate. ¿Cuándo utilizamos el agar chocolate? Cuando chorreamos una placa de agar chocolate, no sé si tuvieron la oportunidad de hacerlo en el curso de bacteriología general. Este agar se chorrea a una temperatura alta y esto lo que hace, tiene dos efectos importantes. Lisa los eritrocitos y entonces el factor 5 se libera y ya va a estar disponible en toda la superficie del agar. Y adicionalmente el calor va a inactivar
las enzimas hidrolíticas que inactivan al factor 5. Entonces tiene un doble efecto, libera al factor 5 y lo protege de las NADasas. Y entonces, ahora sí, cuando tomamos un agar chocolate y rayamos un hemófilos, por ejemplo, un hemófilos influenza, vamos a tener un crecimiento lo suficientemente abundante como para realizar todos los procesos necesarios que nos lleven a la identificación de esta bacteria. Entonces vean que aquí nos hemos tomado ciertos minutos de la clase para hacer énfasis en estos requerimientos metabólicos porque son muy importantes desde el punto de vista académico para que entendamos por qué es una bacteria fastidiosa, pero también tiene una gran relevancia desde el punto de vista práctico, para que sepamos qué esperar en un agar sangre, fenómeno de satelitismo, para que sepamos que si queremos un crecimiento abundante de hemófilos influenza, lo tenemos que rayar entonces en un agar chocolate. ¿Ok? Muy bien. Adicionalmente a esto, vean que el requerimiento tanto de factor 5 como de factor 10 va a ser diferencial dentro del género. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a pesar de que yo les dije que el género como un todo requiere factor 5 y factor 10, ya cuando nos vamos a ver las diferentes especies, vamos a ver que hay especies que requieren ambos, hay especies que solo requieren uno y hay especies que solo requieren otro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que adicionalmente al hecho de que el factor 5 y el factor 10 son necesarios para que la bacteria crezca, los podemos usar en el laboratorio con un criterio diferencial, con un propósito diferencial, para saber si tenemos una u otra especie del género debido al requerimiento particular de uno u otro de estos factores. ¿De qué manera vamos a hacer una prueba del requerimiento de cada uno de los factores? Bueno, de una manera muy sencilla. Vamos a tomar un medio que no posea los factores, entonces no podemos utilizar obviamente un agar chocolate y tampoco un agar sangre. Podemos tomar un medio neutro, por ejemplo, como un agar Müller-Hinton. Vamos a rayar la bacteria en toda la superficie del agar y una vez que la rayamos, vamos a tomar el medio y le vamos a poner papel filtro impregnado, ya sea con factor 10 o con factor 5, con ambos factores. Entonces, eso lo ponemos. ¿Y qué es lo que va a suceder? A partir del papel filtro, va a haber una diseminación, una difusión, tanto del factor 10 como del factor 5. Y dependiendo de la zona donde crezca la bacteria, vamos a llegar a la conclusión de si requiere ambos factores, si requiere solo factor 5 o si requiere solo factor 10. Vean, por ejemplo, el Haemophilus influenza va a crecer únicamente en la intersección del halo de difusión del filtro con factor 5 y del papel filtro con factor, el filtro con factor 10 y el papel filtro con factor 5. Solo en la intersección va a crecer esta bacteria. Una bacteria que tenga ese patrón de crecimiento es una bacteria que requiere ambos factores, el factor 10 y el factor 5. Si tenemos, por el contrario, una bacteria que únicamente presenta un halo de crecimiento alrededor de uno de los dos papeles filtro, quiere decir que solo utiliza uno de esos factores. Por ejemplo, en este caso, solo va a requerir el factor 5 y en este caso solo va a requerir el factor 10. Entonces, la conclusión acá es que la utilización metabólica diferencial, ya sea del factor 5 o del factor 10, tiene un propósito bastante útil, bastante diferencial, valga la redundancia, en la identificación de bacterias que pertenecen a este género. Vean ya no en un dibujo, sino en la vida real, cómo se ve el crecimiento, por ejemplo, de Haemophilus para influenza, que solo requiere factor 5. Vean, por ejemplo, Haemophilus influenza, que solo va a crecer en medio de los dos papeles filtro. O este en particular, Haemophilus aprophilus, que crece en toda la superficie del agar y es la única excepción a la regla del género porque esta especie en particular no requiere ninguno de los dos factores, ni el factor 5 ni el factor 10. ¿Okay? Entonces, mensaje muy importante, la naturaleza fastidiosa de las bacterias del género debido al requerimiento del factor 5 y el factor 10 y la utilización de
de el uso diferencial de estos factores como una herramienta diagnóstica. Muy bien. Yendo un poco ya a lo que es las particularidades clínicas producidas por esta bacteria. Primero que nada, reiterar el hecho de que es una bacteria. Las bacterias del género Haemophilus son parte de la flora normal. Y el número que les había mencionado anteriormente, que hasta un 10% de las bacterias que encontramos en la orofaringe pueden pertenecer a bacterias de este género. Vamos a tener bacterias como Haemophilus parainfluenza, Haemophilus influenza no encapsulado, y vean que vamos a tener una colonización que comienza inmediatamente en las etapas tempranas de la niñez. ¿Okay? Entonces, primer mensaje muy importante, una bacteria que es un habitante muy común en la flora normal de la orofaringe. Después, bueno, ¿cuáles van a ser las especies más importantes del género? Por mucho, la más importante y la que vamos a dedicar la vasta mayoría de lo que nos queda de la clase es Haemophilus influenza. La otra especie que tiene impacto clínico no tan importante, pero produce enfermedades de relevancia, la otra especie importante es Haemophilus ducreyi, que es una bacteria que produce una entidad clínica de transmisión sexual, una enfermedad venérea que vamos a ver hacia el final de la clase. Entonces, primer mensaje importante desde el punto de vista clínico. Primer mensaje importante desde el punto de vista clínico es que Haemophilus influenza es el principal patógeno del género. ¿Ok? Ahora, vean el nombre. Ya sabemos por qué la bacteria se llama Haemophilus, por todo lo que hablamos en la primera parte de la clase. ¿Por qué esta especie bacteriana en particular se llama Haemophilus influenza? Bueno, ese nombre que tiene de Haemophilus influenza podría llevar a cierta confusión y en ciertos ámbitos podría hacer pensar que la bacteria Haemophilus influenza es la bacteria causante del cuadro clínico que tiene el mismo nombre, el cuadro de la influenza. Sin embargo, ustedes ya saben, probablemente ya han llevado virus, y si no lo han llevado, igual yo sé que la formación que ustedes tienen a este momento les indica claramente que la influenza como cuadro clínico es un cuadro de origen viral. Es un virus el que produce el cuadro gripal que conocemos como influenza. Entonces, ¿por qué a esta bacteria en particular se le denominó Haemophilus influenza? Bueno, resulta que durante las epidemias, ahora que las grandes pandemias que han ocurrido, ahora que estamos en periodo de pandemia, ustedes probablemente han oído reiteradamente que han existido otras pandemias y particularmente hace 2 siglos existió una pandemia muy importante de influenza. En aquel momento no se conocía el agente etiológico que producía esa enfermedad. Entonces teníamos una enfermedad de origen respiratorio que atacaba al ser humano, que estaba produciendo una gran cantidad de muertes, y obviamente los cazadores de microbios estaban muy interesados en conocer el agente patógeno que producía esta enfermedad. Y resulta que Haemophilus influenza, al ser un habitante de la orofaringe, era un patógeno que atacaba de forma secundaria y oportunista a pacientes que tenían un cuadro gripal producido e inducido por Haemophilus influenza. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de cuadros? Si no lo han visto en virología, lo podemos recapitular. En un cuadro viral que afecte las vías respiratorias, estos cuadros generalmente van acompañados con un daño muy importante, ya sea a la función o incluso asociado a destrucción de células epiteliales ciliadas. Y ustedes saben de sus cursos previos de anatomía y de histología que las células epiteliales ciliadas se encargan en el tracto respiratorio superior de secretar moco y con los cilios expulsarlo hacia el exterior. Y esta es una barrera inmunológica importantísima. ¿Por qué? Porque esto impide que partículas pequeñas progresen a lo largo del tracto respiratorio. Entonces, ustedes se pueden imaginar que si viene un patógeno viral, nos afecta a las células epiteliales ciliadas, las intoxica o las elimina, vamos a perder esa barrera y entonces partículas del tracto respiratorio superior van a poder progresar
a la profundidad del tracto respiratorio inferior. ¿Y qué es lo que sucede con bacterias como Haemophilus influenza? Que van a aprovechar esta coyuntura y van a producir infecciones bacterianas secundarias a la infección primaria de origen viral. Entonces, cuando se estaba buscando el patógeno responsable de los cuadros de influenza, se buscaban bacterias y de una manera recurrente aparecía Haemophilus influenza. Entonces, originalmente se le pone este nombre porque se piensa que la gente que produce el cuadro conocido en ese momento como la influenza era esta bacteria. Pero hoy en día sabemos que el agente primario que la produce es un virus, pero que Haemophilus influenza puede producir infecciones secundarias a la afectación viral que este virus, valga la redundancia, genera en el tracto respiratorio y por lo tanto la bacteria se aprovecha y produce una neumonía secundaria a el cuadro original, que es el cuadro de la influenza. Entonces, ya cuando ustedes salgan de esta clase, van a saber por qué se llama Haemophilus y por qué se llama influenza. Pero no hay que confundirlo. El Haemophilus influenza no es el agente primario causante de los cuadros de influenza. ¿Okay? Como les mencioné, es por mucho el patógeno más importante del género y se pueden encontrar diferentes biotipos dentro de la especie de Haemophilus influenza que podemos clasificar mediante la utilización de diferentes pruebas bioquímicas como la ornitina, el indol y la urea. ¿Ok? Muy importante, ¿por qué Haemophilus influenza es un patógeno? Bueno, generalmente los patógenos lo son porque tienen una diversidad de factores de virulencia. ¿Qué factores de virulencia tiene Haemophilus influenza? Bueno, puede tener cápsula. Haemophilus influenza puede tener también proteasas de IgA. ¿Y por qué son importantes las proteasas de IgA? Bueno, vean que es un patógeno que vive asociado a mucosas y vean que la IgA es la inmunoglobulina que va a estar presente en esas mucosas. Entonces, ustedes se pueden imaginar que si un patógeno secreta proteasas que cortan a esa inmunoglobulina, de alguna manera va a tener algún tipo de protección. Y también Haemophilus influenza va a tener una serie de estructuras y de moléculas que le permitan adherirse a las diferentes superficies que van a estar colonizadas. Entonces hay una serie de factores de virulencia que esta bacteria en particular tiene. Pero uno de los principales mensajes que yo quisiera que se llevaran de esta clase es que por mucho el principal factor de virulencia de Haemophilus influenza es la cápsula. La cápsula bacteriana, en este caso, nos va a determinar totalmente el espectro de virulencia que va a producir la bacteria. Haemophilus influenza la vamos a poder encontrar de forma encapsulada, o sea, con una cobertura de polisacáridos envolviéndola totalmente, o la podemos encontrar de forma no encapsulada. Entonces vamos a tener Haemophilus influenza encapsulado y Haemophilus influenza no encapsulado. Y el espectro clínico que va a producir uno u otro va a ser totalmente diferente, porque la cápsula va a determinar en una gran medida el potencial patogénico que tiene la bacteria. Un mensaje muy importante, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la cápsula, vean, como les estaba mencionando, es el factor de virulencia más importante. Y además, es un factor de virulencia no por el hecho, como otros factores de virulencia que hemos visto en otros grupos bacterianos o en otras clases, no es un factor de virulencia porque la cápsula per se ataque al hospedero. No, es un factor de virulencia porque es un componente de defensa para la bacteria contra el sistema inmunológico. Vean que la cápsula, en este caso, le va a conferir a la bacteria un comportamiento antifagocítico y un comportamiento anticomplemento. Entonces, ustedes se pueden imaginar que una bacteria encapsulada, en este caso Haemophilus influenza, cuando viene una célula del sistema inmune innato, no la va a poder fagocitar muy fácilmente. Entonces, por eso se protege contra el sistema inmunológico. Y adicionalmente, el complemento, si no
tiene la ayuda de anticuerpos, y esto es muy importante, el complemento no se va a poder asociar fácilmente a la superficie de la bacteria y entonces le confiere un comportamiento anticomplementario. Entonces, es un factor de virulencia porque tiene estos dos mecanismos que le permiten evadir la respuesta inmune innata de tipo celular a través de un comportamiento antifagocítico y de tipo humoral a través de un comportamiento de anticomplemento. Entonces, recordemos, vamos a tener Haemophilus influenza encapsulado y Haemophilus influenza no encapsulado. Cuando vemos al Haemophilus influenza encapsulado, este también se va a denominar como el Haemophilus influenza tipeable. Y recordemos el concepto de tipificación. Eso es cuando tomamos diferentes individuos de la misma especie y utilizando alguna técnica podemos dividirlo. Bueno, resulta que en hemófilos se hace la serotipificación. ¿Qué quiere decir esto? Que con la utilización de anticuerpos comerciales podemos categorizar a hemófilos en diferentes serotipos. O puede ser que tengamos algunos hemófilos que del todo no son tipeables. Resulta que los encapsulados son tipeables, son serotipificables, mientras que los no encapsulados no son serotipificables. ¿Ok? Vean que dentro de los encapsulados vamos a tener 6 serotipos que van del A al F. A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Entonces tenemos esos serotipos y entonces cuando ustedes tienen que hacer una serotipificación van a tener 6 reactivos diferentes con anticuerpos anti-A, anti-B, anti-C, etcétera, y van a tomar la bacteria que pertenece a la especie Haemophilus influenza, la van a mezclar con cada uno de estos anticuerpos y van a ver si hay alguna reacción. Si la bacteria es tipificable, o sea, es encapsulada, va a dar reacción con alguno de estos 6 antisueros. Si no da reacción con ninguno de ellos, entonces va a ser una bacteria no encapsulada y lo mismo, una bacteria no tipificable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los encapsulados los vamos a dividir en 6 serotipos y los no encapsulados simplemente no tienen cápsula y no los podemos tipificar. ¿Okay? Entonces, vamos a tener esta gran división. Vean, aquí tenemos representado en estas estructuras moleculares las diferencias en la cápsula. Entonces, estas cápsulas, por ejemplo, el serotipo B tiene este monómero, que es el monómero que después se va a repetir cientos de miles de millones de veces, está unido coherentemente muchas veces y conforma el polisacárido que está alrededor de la bacteria y va a ser la estructura de la cápsula. El monómero en el Haemophilus influenza tipo B es un poliribitol fosfato, ¿ok? Tiene una ribosa, una molécula de ribosa que es una pentosa. Una ribosa tiene una molécula de ribitol, que es un alcohol, y tiene un grupo fosfato. Y este es el monómero que se repite miles de veces, como les mencioné anteriormente. Si ustedes comparan la estructura de esa estructura básica de la cápsula de Haemophilus influenza tipo B, si lo comparan con Haemophilus influenza tipo A, la única diferencia es que en lugar de una ribosa, el tipo A va a tener una glucosa. Y esa diferencia tan pequeña, solo que cambia el tipo de carbohidrato, tiene un impacto enorme en las habilidades antifagocíticas y anticomplemento, porque vamos a ver más adelante que por mucho el tipo B, de los 6 serotipos que vamos a tener, el tipo B es el que se encuentra más asociado con presentaciones clínicas relevantes. ¿Ok? Entonces vean cómo un cambio molecular muy pequeño tiene un impacto muy profundo en las capacidades de evasión de la respuesta inmunológica por razones que no se conocen muy bien, pero ese impacto hace que por mucho el Haemophilus influenza tipo B sea el de una patogenicidad muchísimo mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a pesar de que tenemos 6 serotipos tipificables, 6 cápsulas diferentes, A, B, C, D, E y F,
Cuando pensemos en hemófilos influenza encapsulado, desde el punto de vista clínico relevante, el más importante va a ser hemófilos influenza tipo B. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante vamos a asociar encapsulado a tipo B, porque es el que más número de enfermedades produce o producía, porque afortunadamente ahora tenemos una vacuna que es una vacuna bastante exitosa. Muy bien. Enfermedades. ¿Cuál es el espectro de enfermedades? Y nuevamente vamos a seguir la división que ya plasmamos anteriormente entre los hemófilos influenza encapsulados y los hemófilos influenza no encapsulados. Entonces, de este lado, cuando hago pausas es que me sale el mensaje de que la señal está inestable, entonces hago pausas para no hablar cuando hay mala conexión, ¿verdad? Hago la aclaración. Muy bien. De este lado tenemos el espectro de enfermedades clínicas que produce hemófilos influenza encapsulado. Y de ahora en adelante, como les dije, vamos a pensar hemófilos influenza tipo B. Tenemos una pregunta en el chat, vamos a ver. Profe, el mensaje sale una vez interrumpida la conexión. ¿Se les sigue cortando mucho, muchachos? No, profe, ya casi no se ha estado cortando. Es nada más, digamos, cuando a uno le sale el mensajito de que la conexión es inestable, eso es Ok. cuando ya más bien volvió la conexión. Ok. O sea, digamos, lo que se pegó fue antes. Ok. Entonces sigo hablando, ¿verdad? Porque me quedo así congelado yo también. Ok, perdón. Muy bien, qué dicha que me hicieron la aclaración. Muy bien, entonces sigo hablando. Excelente. Hemófilos influenza encapsulado. ¿Qué tipo de entidades va a producir? Vean lo que dice acá. Enfermedad invasiva que cursa con bacteremia. Entonces, estamos hablando de bacterias que conforman parte de la flora normal de la orofaringe, pero cuando tenemos hemófilos influenza encapsulado y hemófilos influenza tipo B, es una bacteria que tiene la habilidad de ser invasiva, que eventualmente puede llegar al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo diseminarse a diferentes localizaciones anatómicas. Y entonces ahí van haciendo el espectro de entidades clínicas que puede producir. Vean que es una bacteria que a través de este mecanismo, gracias a que es invasiva, porque tiene esta cápsula en particular, es una bacteria que llega al torrente sanguíneo y puede llegar a la sangre, obviamente, entonces produce septicemia, y por la sangre puede llegar, por ejemplo, a sistema nervioso central y puede producir meningitis. Puede llegar a diferentes localizaciones de la piel, puede producir celulitis, puede llegar a articulaciones y entonces nos puede producir artritis. Y puede llegar, vean qué interesante, puede llegar a una estructura anatómica que ustedes conocen muy bien, que se llama la epiglotis. Recordemos que la epiglotis es la que da paso ya sea al tracto gastrointestinal o al tracto respiratorio. Y entonces, por alguna razón, hemófilos influenza tipo B tiene mucha afinidad por las células de la epiglotis y entonces si llega a sangre, se disemina, eventualmente puede llegar a la epiglotis, produce una infección y es una infección pues bastante severa porque ustedes se pueden imaginar que si se les inflama la epiglotis, se va a comprometer su tracto respiratorio y puede esto obviamente poner en peligro la vida del paciente que tiene este tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces vean que si vemos ese espectro de enfermedades, solo el hecho de tener la bacteria en la sangre ya no es agradable. Además, el hecho de que nos produzca una meningitis, una entidad bacteriana a nivel de sistema nervioso central, es una entidad bastante seria que si no mata al paciente, lo puede dejar con secuelas neurológicas muy graves. Adicionalmente, en una enfermedad como la epiglotitis, que afecta y que compromete las vías respiratorias, obviamente también puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces vean que estamos hablando de una serie de enfermedades muy serias, desde la perspectiva clínica, enfermedades muy importantes. Vean lo que les mencioné, bueno, son enfermedades muy serias que afortunadamente ya son menos frecuentes. ¿Por qué? Porque tenemos una vacuna y una vacuna que funciona de una manera bastante adecuada. ¿Ok? Sin embargo, en población pediátrica no vacunada siguen siendo entidades importantes. Y son entidades que por mucho van a ser causadas de manera principal
por Haemophilus influenza encapsulado tipo B. ¿Ok? Muy bien. En el caso del Haemophilus influenza no encapsulado, también es una bacteria clínicamente importante, pero el espectro de enfermedades que produce va a ser más por diseminación anatómica a tejidos contiguos. Recordemos que es una bacteria que va a estar localizada en la orofaringe y entonces en ciertas condiciones la bacteria se puede diseminar y producir ciertas entidades. ¿Qué tipo de entidades? Vean, por ejemplo, se puede diseminar al oído medio y producir otitis media. Se puede diseminar a las cavidades que tenemos a nivel de cráneo, ¿verdad? Como los senos oculares o los senos maxilares y producirnos una sinusitis. De hecho, el Haemophilus influenza es uno de los 3 principales patógenos productores de otitis media y de sinusitis. Y vean que cuando ustedes oyen otitis media o ustedes oyen de sinusitis, estamos hablando de enfermedades que obviamente son importantes, pero no tienen el mismo dramatismo desde el punto de vista clínico, la misma severidad, no ponen tan en riesgo la vida del paciente como estas entidades producidas por Haemophilus influenza tipo B. ¿En qué contexto se produce una otitis media, por ejemplo? La otitis media es la principal razón de consulta pediátrica. Los niños recurrentemente están teniendo infecciones en el oído medio, más con las costumbres que hemos ido adquiriendo como seres humanos, como sociedad, en años recientes. ¿Cuál es el panorama normal de un niño de 2, 3, 4 años? Bueno, que no suelta el chupón, ¿verdad? Sigue tomando chupón y además toma el chupón acostado viendo tele todo el día, ¿verdad? Porque ahora la tele está disponible, todos los canales para niños, 24 horas al día. Entonces, en esa posición, ustedes se pueden imaginar que el niño está enjuagando la flora normal y esto está asociado al hecho de que anatómicamente la trompa de Eustaquio es muy pequeña, no está totalmente conformada en su plenitud en los niños. Y recuerden ustedes que la trompa de Eustaquio comunica la orofaringe con el oído medio. Entonces, en estas condiciones, el niño que está en esta posición toma la leche, esa leche lava la flora normal y la acarrea hasta el oído medio. Entonces es bastante frecuente que el niño ande con ese malestar y después de un episodio de estos, ¿qué es lo que va a hacer un niño de 2, 3 años? Llora, llora, llora toda la noche y entonces se le lleva al pediatra, se le hace un examen con el otoscopio y se ve que está con una infección activa aguda en ese momento. Panorama típico de una otitis media. Sinusitis. No sé si ustedes han tenido una sinusitis, pero el panorama puede ser un poco diferente y está asociado a eventos, a infecciones bacterianas secundarias a un evento viral muy fuerte. Entonces, si ustedes tienen una gripe muy fuerte, por ejemplo, influenza, que acabamos de ver, y esto barre con todas las células epiteliales ciliadas, que ya vimos, eso puede favorecer que la bacteria se disemine a tracto respiratorio inferior, o bien se disemine a estas cavidades que vamos a tener a nivel de cráneo. Y entonces en ese momento la bacteria llega a los senos oculares o los senos maxilares, coloniza, infecta y produce un cuadro que conocemos como sinusitis. ¿Cómo se caracteriza clínicamente? Bueno, usted agacha la cabeza y siente que se le va a desprender toda la cara como si fuera una máscara, ¿verdad? No sé si ustedes han padecido esa enfermedad o han oído de ese tipo de entidad, pero es también relativamente frecuente porque se presenta posterior a los resfriados, que son frecuentes, y nuevamente es una enfermedad que si bien no es agradable de tener, no es una enfermedad tan grave y tan seria como las enfermedades de origen invasivo que produce Haemophilus influenza tipo. ¿Ok? Esas enfermedades son bastante frecuentes en cuanto al número de casos producidos por Haemophilus influenza no encapsulado. Adicionalmente, vean que Haemophilus influenza no encapsulado, en pacientes que ya están un poco más inmunocomprometidos, pueden llegar a localizaciones anatómicas tan profundas como podría ser pulmones, sistema respiratorio inferior y producir eventos bastante serios como una neumonía, una bronquitis o una neumonía. Y esto es relativamente frecuente
en adultos mayores que nuevamente posterior a un catarro, a un resfrío, tienen esta fisiopatología que les mencioné por el efecto viral de afectación a las células epiteliales ciliadas, y entonces la bacteria aprovecha, progresa y eventualmente puede acceder a el parénquima pulmonar y producir una anemia. Entonces son bacterias que eventualmente pueden complicar, por ejemplo, en algunos casos por continuidad podría llegar al sistema nervioso central, aunque no es muy frecuente, o podría producir sepsis. Entonces, eventualmente se puede complicar, pero el panorama más frecuente es que produzca estas enfermedades que no son tan serias desde el punto de vista clínico. Muy bien. Ya me detuve mucho en esta diapositiva, entonces tengo que dejar de compartir y compartir nuevamente. ¿Queda claro el espectro clínico? Bueno, si no cualquier cosa, me preguntan ahora más adelante. Entonces, recapitulando y reiterando, las manifestaciones clínicas principales producidas por Haemophilus influenza serotipo B, que son las más serias, de origen invasivo, son la meningitis, la epiglotitis y la celulitis. De estas, las primeras dos realmente están poniendo en bastante peligro la vida del paciente, y la meningitis, por ejemplo, incluso aunque se cure la enfermedad, puede dejar secuelas neurológicas permanentes. Una epiglotitis, a pesar de que es tan seria, si usted asegura la vía respiratoria mediante una intubación, por ejemplo, entonces usted puede mantener a salvo al paciente, darle un tratamiento antibiótico, que la epiglotis se desinflame y ya no va a haber ningún tipo de secuela. A pesar de que es una infección seria, generalmente no deja secuelas si se resuelve adecuadamente. Vean cómo tenemos aquí que requiere traqueotomía para poner a salvo la vía respiratoria del paciente. Muy bien. Entonces, debido a que las principales, a que las enfermedades desde el punto de vista clínico más importantes son producidas por Haemophilus influenza encapsulado, y que de los 6 serotipos, el Haemophilus influenza tipo B es por mucho el que más aparecía en términos cuantitativos, pues obviamente se pensó entonces en utilizar la cápsula de ribosa, ribitol y fosfato como un elemento inmunizante, bajo la premisa de que si se tomaba este elemento, se introducía en forma de vacuna y se generaba una respuesta inmune contra la cápsula, eventualmente se esperaba que se produjera una respuesta protectora. Y en efecto, entonces se diseñó una vacuna basada en esta subunidad, una vacuna basada en la ribosa, ribitol, fosfato, que es la subunidad básica que conforma la cápsula de Haemophilus influenza tipo B. Entonces, se generó esta vacuna, y vean que esta vacuna, desde el punto de vista molecular, es un carbohidrato, y si ustedes recuerdan del curso de inmunología, van a recordar de que los carbohidratos, a pesar de que sí generan una respuesta inmunológica, no es una respuesta inmunológica muy fuerte ni muy rápida, porque es una respuesta T independiente. ¿Qué significa esto? Que cuando usted introduce solo el carbohidrato, eventualmente se va a generar una respuesta de anticuerpos, pero esta respuesta no tiene un título muy alto y los anticuerpos no maduran en afinidad. Entonces resulta que cuando se utilizaba solo esta subunidad como vacuna, se inducía una respuesta protectora, pero demasiado tarde. La ventana de mayor susceptibilidad desde el punto de vista etario en los niños va de los 6 a los 18 meses. ¿Qué significa esto? Que los niños entre esas edades son los que mayoritariamente sufrían estas enfermedades tan serias, meningitis, epiglotitis y celulitis. Resulta que si usted utilizaba solo el carbohidrato como vacuna, la respuesta protectora se generaba hasta después de los 2 años, demasiado tarde para proteger a la población realmente susceptible. Entonces, ¿cuál fue el truco que se realizó para mejorar la inmunogenicidad de la vacuna? Este carbohidrato se acopló a una proteína. Y esta proteína, una de las proteínas más utilizadas, es el toxoide diftérico. O sea, recuerdan ustedes la toxina de Corynebacterium diphtheriae, que se detoxifica
mediante un tratamiento químico, se altera su estructura de manera que ya no sea tóxica, pero permanece con propiedades inmunogénicas. Al acoplar un carbohidrato a una proteína, lo que estamos haciendo es añadiéndoles epitopos T. Y al añadir epitopos T, hacemos que la respuesta entonces sea una respuesta T dependiente. Entonces, la vacuna, que resultó ser una de las vacunas más exitosas contra enfermedades bacterianas, es una vacuna conjugada en la cual tenemos el carbohidrato, esta subunidad, acoplada a una proteína acarreadora que suministra el epitopo T y que permite que haya una respuesta T dependiente. Para esto los voy a referir a las clases de inmunología para que recuerden cómo la respuesta T dependiente, utilizando epitopos T, permite que la célula presentadora de antígenos tome todo el complejo, lo corte en pedacitos, presente un MHC los epitopos T, que son péptidos, y al presentarlos puede atraer a los linfocitos B y generar una respuesta inmunológica tipo T dependiente, ¿verdad? Eso ya lo vieron ustedes en el pasado, pero lo importante acá es entender el concepto de que es una vacuna conjugada. Es el carbohidrato acoplado a un acarreador proteico. ¿Okay? Una vacuna extremadamente exitosa. Vean el comportamiento de la incidencia de meningitis antes de el advenimiento de la vacuna. Vean como Haemophilus influenza era el principal patógeno causante de meningitis pediátrica en niños. Y vean cómo el pico de infecciones se presenta precisamente entre los 6 y los 18 meses, que fue el que los mencioné. Veanlo acá, aquí está un poco más bonito, aunque el gráfico no se ve claramente. Vean que en este gráfico tenemos representado acá, en la línea punteada, tenemos la incidencia de los casos de meningitis producidas por hemófilos influenza tipo B, y en la línea continua tenemos el título de anticuerpos neutralizantes contra hemófilos influenza tipo B. Y vean la coincidencia. Los niños de menores de 6 meses tienen altos títulos contra hemófilos influenza tipo B. ¿Por qué? Porque son títulos de anticuerpos que les pasa a la madre de manera intraplacentaria y esos anticuerpos, el niño nace con esos anticuerpos, pero los anticuerpos tienen una vida media limitada, aproximadamente 6 meses. Entonces el niño nace, durante 6 meses tiene sus anticuerpos circulantes derivados de la madre y durante ese tiempo está protegido. Pero como los anticuerpos son de la madre y tienen una vida media limitada, eventualmente desaparecen y entonces entramos en la ventana de susceptibilidad. Entonces vamos a tener ese periodo de aproximadamente de 6 a 18 meses que pasa, en el cual los anticuerpos antihemófilos influenza tipo E van a ser muy bajos. Y ahí es donde se dispara la susceptibilidad. Ahí es donde aumentaba enormemente el número de casos de meningitis producidas por hemófilos influenza tipo E. Posteriormente, el niño empieza a entrar en contacto con la bacteria, porque como les digo, es una bacteria de la flora normal, comienza a desarrollar sus propios anticuerpos, los títulos de anticuerpos suben y entonces la incidencia va a disminuir. ¿Ok? Entonces, este juego de los títulos de anticuerpos nos explica la ventana de susceptibilidad y también nos hace entender cómo realmente los anticuerpos son protectores. Por lo tanto, si tenemos una vacuna que nos permita generar anticuerpos en este momento, durante este periodo de susceptibilidad, vamos a tener una vacuna muy exitosa. ¿Y cómo vamos a ver que fue exitosa? Bueno, vean lo que sucede con la incidencia de la meningitis producida por hemófilos influenza tipo B en el momento en que se introduce la vacuna. Aquí se introduce la vacuna, la última versión, la más exitosa, que es alrededor del año 1990. Este gráfico corresponde a Estados Unidos. Y vean lo que sucede con la incidencia de esta enfermedad. Totalmente se viene al suelo, demostrando que la estrategia de vacunación es bastante exitosa. Estos son los datos para Costa Rica. Vean que en Costa Rica, bueno, nos atrasamos un poco con la vacunación de hemófilos influenza tipo B, se introduce en 1998, pero también tenemos el efecto de disminución. Aquí tenemos graficadas todas las meningitis y estratificadas en diferentes colores
por los diferentes patógenos. En amarillo está Haemophilus influenza tipo B. Y vean, en el momento que se introduce la vacuna, disminuye totalmente el porcentaje de meningitis producidas por Haemophilus influenza tipo B. Tengo algo en el chat. Profe, ¿a qué edad se pone la vacuna? Se pone a los niños recién nacidos. Es una de las primeras vacunas que se incluye en el esquema de vacunación. ¿Por qué? Porque necesitamos que se genere la respuesta de una manera muy rápida, de manera que cuando el niño llegue a los 6 meses ya esté protegido. Entonces es de las primeras vacunas que se ponen. Esa pregunta la hizo Fiorella. No sé si queda claro, Fiorella. Sí, profe, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto. Entonces vean que es una vacuna extremadamente exitosa. ¿Okay? Y es otro de los mensajes que me gustaría que se llevaran de esta clase. Muy bien. Ay, ya se congeló otra vez esto. Vamos a ver. Partir. Ya casi terminamos, muchachos. Ok. Muy bien. Entonces vean que, como les dije anteriormente, la vacunación ha sido extremadamente exitosa. Muy bien. La otra bacteria que desde una perspectiva clínica es importante es Haemophilus ducreyi. Es una bacteria que produce una entidad de transmisión sexual, produce estas presentaciones tan desagradables, es lo que se conoce como el chancro blando. Y se conoce como el chancro blando porque hay un infiltrado, la bacteria accede a ganglios linfáticos de la zona genital y estos se van a inflamar, van a coalescer y van a formar una especie de bubo, de una induración en las zonas perigenitales y esta al tacto va a ser blando y esto lo diferencia del tipo de induración que se puede ver en la sífilis, que es precisamente el chancro duro. Ustedes van a tener una clase en la que van a ver todas las enfermedades de transmisión sexual y van a ver ahí esa contraposición. Y otra diferencia que tiene esta entidad de transmisión sexual en contraposición a la sífilis es que se generan estas llagas, estas lesiones abiertas, pero en la sífilis estas lesiones no son dolorosas. En cambio, en las infecciones producidas por Haemophilus ducreyi sí van a ser infecciones muy dolorosas. Entonces, esta es la presentación clínica de las enfermedades producidas por Haemophilus ducreyi y todas las consideraciones clínico-anatómicas y de tratamiento lo van a ver ustedes en la clase que creo que van a tener con Pamela más adelante. Muy bien, un par de consideraciones antes de terminar porque ya tenemos las 4:06. Un par de consideraciones muy importantes. Si ustedes tuviesen que realizar el diagnóstico de Haemophilus influenza, por ejemplo, a partir de muestras que no tienen una flora normal asociada, por ejemplo, un líquido sinovial, si es una articulación, una artritis, por ejemplo, o una muestra de líquido cefalorraquídeo que se toma por punción lumbar entre las vértebras L3 y L4, vean que van a ser muestras que vienen de zonas anatómicas que no tienen flora normal asociada. Entonces ahí, obviamente, el medio de elección para rayar esas muestras y buscar hemófilos va a ser el agar chocolate. Y adicionalmente podemos utilizar un agar sangre, que son medios enriquecidos en los cuales las bacterias van a crecer. Ya sabemos que si es un hemófilus, entonces el hemófilus solo va a crecer en el agar chocolate, no debería crecer en el agar sangre, precisamente por lo que vimos al principio de la clase. Si queremos aislar la bacteria de zonas anatómicas que tengan una flora normal asociada, por ejemplo, muestras respiratorias, ya vimos el tipo de entidad que puede producir Haemophilus influenza a nivel de parénquima pulmonar, por ejemplo, o incluso a nivel de oído medio. Si eventualmente hay perforación del tímpano y hay una secreción, podríamos querer cultivar esa secreción. Entonces, ahí vamos a tener una flora normal asociada. También en este tipo de panorama, vean que vamos a tener una flora normal asociada. Ahí, obviamente, entonces tenemos que recurrir a medios enriquecidos, pero tenemos que introducir factores selectivos que hagan que la flora normal no crezca muy rápido y no nos vaya a recubrir el crecimiento de una bacteria de crecimiento más lento, como es el Haemophilus influenza o el Haemophilus ducreyi. Entonces vean que se recurre a la utilización de antibióticos
con propósitos selectivos. Se puede utilizar un agar chocolate suplementado con bacitracina, y la bacitracina nos va a inhibir la flora normal, pero resulta que el Haemophilus influenza es resistente a la bacitracina y entonces va a crecer y lo podemos aislar. O podemos suplementarlo con vancomicina para muestras de origen genital, en el caso de Haemophilus ducreyi, nuevamente para inhibir la flora normal y darle una ventaja selectiva a la bacteria. Entonces vean acá cómo la selectividad está determinada por el hecho de que la muestra que vamos a utilizar provenga de una zona con flora normal asociada o no. Cuando buscamos una muestra, cuando buscamos Haemophilus a partir de una muestra con flora normal asociada, tenemos que recurrir a este tipo de estrategia, porque si no, la flora normal va a crecer demasiado rápido y nuestra bacteria, el Haemophilus, que es de crecimiento lento, no lo vamos a poder cultivar adecuadamente. ¿Okay? En cierto tipo de muestras, particularmente en líquido cefalorraquídeo, va a ser muy importante el examen directo. Tomar el líquido cefalorraquídeo, centrifugarlo, ponerlo en el portaobjetos, hacer una tinción de Gram y buscar los cocobacilos pleomórficos o incluso los filamentos largos con naturaleza Gram negativa, que les mencioné al principio de la clase, que van a ser muy sugestivos de que se trata de una meningitis producida por Haemophilus influenza. Y como les mencioné, esto es de reporte obligatorio e inmediato al médico tratante, porque el médico puede instaurar un tratamiento antibiótico empírico, pero bien orientado por la información que le estamos dando. Afortunadamente, las infecciones producidas por Haemophilus influenza responden bastante bien a los antibióticos que vienen ahí enlistados en esta diapositiva. Por ejemplo, para entidades producidas por Haemophilus influenza tipo B o entidades invasivas, podemos utilizar cefotaxime o ceftriaxone. Y para Haemophilus influenza por diseminación, Haemophilus influenza no tipificables, el antibiótico de elección por mucho va a ser la amoxicilina, que viene administrada en unión al ácido clavulónico. El ácido clavulónico es un inhibidor de las beta-lactamasas. Entonces usted agrega el antibiótico y agrega el inhibidor de cualquier mecanismo de resistencia o particularmente de este mecanismo de resistencia mediado por beta-lactamasas. Esta presentación se encuentra bajo el nombre comercial de Aumentina. Entonces cuando ustedes ven esta presentación Aumentina, es la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, el antibiótico con el inhibidor del posible factor de resistencia. Para Haemophilus ducreyi, el antibiótico de elección es la eritromicina. ¿Okay? Entonces, bueno, creo que con esto ya tenemos casi la hora desde que comenzamos. Espero que hayan podido oír adecuadamente la mayor parte de la clase y si no, en todo caso, ya en algunas horas les estaré enviando el link a la clase que va a estar subida en el canal de YouTube para que la puedan repasar si lo tienen a bien. No sé si en este momento tienen alguna pregunta. Muy bien. Si no hay preguntas, les agradezco mucho la atención. Por favor, no se desconecten porque en aproximadamente 10 minutos se va a conectar Norman con la siguiente clase que tenemos.